La lluvia caía con una suavidad engañosa sobre la ciudad, como si quisiera ocultar las verdades duras que se escondían en sus calles. Entre luces de neón, vitrinas relucientes y el murmullo constante de los automóviles, una mujer y su pequeña hija avanzaban tomadas de la mano. Sus ropas eran limpias, pero gastadas. Sus pasos, firmes. Y sus miradas, cargadas de una mezcla de esperanza y vergüenza. Nadie las notaba. Nadie, excepto el destino. Elena llevaba días calculando cada moneda. Había vendido lo poco que tenía, había pedido ayuda, había trabajado sin descanso limpiando oficinas de madrugada. Aún así, el dinero nunca alcanzaba. Su hija Sofía, de apenas 8 años, caminaba en silencio, apretando el estómago con una mano y sujetando la muñeca rota con la otra. «Mamá, ¿hoy vamos a cenar?», preguntó con una voz tan suave que parecía temer molestar al mundo. Elena sonrió, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí, mi amor. Hoy vamos a cenar». No dijo cómo. No dijo dónde. Solo caminó. Frente a ella se alzaba el restaurante más lujoso de la ciudad. Ventanales enormes, música suave, camareros impecables y un aroma a comida que parecía abrazar el alma. En la entrada, un hombre de traje oscuro revisaba reservas con expresión severa. Elena respiró hondo. «Confía en mí», susurró a su hija. Cuando cruzaron la puerta, el silencio se apoderó del lugar por un instante. Los comensales levantaron la vista. Algunos fruncieron el ceño. Otros simplemente ignoraron la escena. «Disculpe, señora», dijo el encargado con cortesía fría. «¿Tiene reserva?». Elena negó con la cabeza. «No. Pero, quería preguntar algo». El hombre suspiró. «Este es un restaurante exclusivo». «Lo sé», respondió ella. «Solo queremos sentarnos con ese caballero». Señaló una mesa al fondo. Allí estaba él. Alejandro Montoya. El multimillonario más poderoso del país. Dueño de empresas, hoteles, bancos, y de una reputación tan fría como su fortuna. Estaba cenando solo, con un traje perfecto y una copa de vino carísimo. El encargado abrió los ojos. «Eso es imposible». Elena apretó la mano de su hija. «Por favor. Solo unos minutos». El hombre dudó, pero al ver a la niña, hizo una seña incómoda hacia la mesa. «Preguntaré». Alejandro levantó la vista cuando el encargado se acercó y murmuró algo en su oído. Sus ojos, acostumbrados a contratos millonarios, ahora observaban a una mujer humilde y a una niña hambrienta. «Que se acerquen», dijo con voz firme. Elena caminó como si cada paso pesara toneladas. Sofía escondió el rostro contra el abrigo de su madre. «Buenas noches», saludó Elena. «Perdón por molestarle». Alejandro la miró con atención. «¿Qué necesita?». Elena tragó saliva. «Mi hija y yo no hemos comido en 2 días. No pedimos dinero. Solo queríamos compartir una mesa. Escuchar a alguien. Sentirnos humanas por un momento». El restaurante entero quedó en silencio. Alejandro apoyó lentamente la copa sobre la mesa. «Siéntense». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿De verdad, señor?». Alejandro asintió. «De verdad». Los camareros, sorprendidos, trajeron platos calientes, pan recién horneado y jugos. Sofía comió con cuidado, como si la comida fuera un tesoro frágil. Elena, en cambio, apenas probó bocado. «¿Por qué no come?», preguntó Alejandro. «Porque verla comer a ella es suficiente». Alejandro observó a la niña, su risa tímida, sus manos temblorosas, su muñeca rota. «¿Dónde está su padre?». Elena bajó la mirada. «Murió. Y con él, nuestras certezas». Alejandro guardó silencio por un momento. «Yo también perdí a mi familia». Elena lo miró sorprendida. «Pero usted lo tiene todo». Alejandro sonrió sin alegría. «El dinero no compra abrazos». Sofía levantó la vista. «Mi mamá me abraza siempre».
El hombre quedó inmóvil. Eso vale más que todo lo que poseo. La conversación se volvió más cálida. Risas pequeñas, historias simples, miradas sinceras. El ambiente del restaurante cambió por completo. Cuando terminaron de comer, Elena se levantó. Gracias por su amabilidad. Nunca lo olvidaremos. Alejandro sacó una tarjeta negra. Espere. Elena dudó. No queremos limosna. No es limosna. Es una oportunidad. Sofía inclinó la cabeza. ¿Oportunidad para qué? Alejandro miró a Elena con una intensidad que la hizo estremecerse. Para cambiar sus vidas. El restaurante quedó en silencio otra vez. Elena sostuvo la tarjeta, temblando. ¿Qué quiere decir? Alejandro respiró hondo. Quiero ofrecerle trabajo. No como limpiadora. Como administradora de uno de mis proyectos sociales. Elena abrió los ojos. ¿A mí? Sí. Y su hija tendrá educación, hogar y seguridad. Las lágrimas rodaron por el rostro de Elena. No sé qué decir. Diga que sí. Sofía abrazó a su madre. Mamá, ¿vamos a tener una casa? Elena asintió entre sollozos. Sí, mi amor. Alejandro observó la escena con el corazón latiendo de una forma que no sentía desde hacía años. Pero justo cuando parecía que todo estaba resuelto, un hombre elegante se levantó de otra mesa y se acercó con una sonrisa irónica. Alejandro, ¿de verdad crees que puedes salvar a todo el mundo? Alejandro frunció el ceño. No intento salvar al mundo. Solo a quienes lo necesitan. El desconocido miró a Elena y a Sofía con desprecio. Algunas personas están destinadas a quedarse donde están. Elena apretó los puños. No estamos destinadas a sufrir. Alejandro se puso de pie. Y yo no estoy destinado a ignorar la injusticia. El hombre se rió. Veremos cuánto dura tu caridad. Alejandro tomó la mano de Sofía. Mientras yo respire, ustedes no estarán solas. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que esa decisión, tomada en una noche lluviosa, desataría una cadena de eventos que pondría a prueba su fe, su valentía y su capacidad de amar, porque el pasado de Elena escondía un secreto tan poderoso que incluso el imperio de Alejandro podría verse sacudido cuando la verdad saliera a la luz y alguien llamara a la puerta con una noticia que cambiaría todo cuando una voz desconocida dijera que Sofía no era quien todos creían y que su verdadero origen estaba ligado directamente a la fortuna de Alejandro de una manera que nadie habría imaginado jamás. El timbre del elegante apartamento sonó con una insistencia que rompió la tranquilidad de la noche. Elena se encontraba acomodando a Sofía en la enorme habitación que ahora compartían, aún incrédula ante el lujo que las rodeaba, cortinas de seda, una cama suave como una nube y una vista de la ciudad iluminada que parecía un sueño. «Mamá, ¿de verdad vivimos aquí?», preguntó Sofía, tocando con cuidado los cojines. «Por ahora sí, mi amor», respondió Elena, aunque en su interior aún temía que todo desapareciera como un espejismo. Alejandro estaba en el salón cuando escuchó el timbre. Su expresión cambió de inmediato. Nadie lo visitaba a esas horas sin avisar. Caminó hacia la puerta con paso firme y la abrió. Un hombre alto, de cabello gris y mirada penetrante, lo observaba desde el otro lado. «Señor Montoya», dijo con voz grave. «Mi nombre es Víctor Salazar. Trabajo para el Instituto de Identidad Nacional». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué ocurre?». Víctor sacó una carpeta. «Necesito hablar con usted sobre la niña que vive aquí». Alejandro sintió un escalofrío. «Pase». Elena apareció en el pasillo, inquieta. «¿Sucede algo?». Víctor la miró con detenimiento. «Señora, ¿usted es la madre de Sofía?». «Sí». El hombre abrió la carpeta y mostró unos documentos. «Hemos detectado una irregularidad en el registro de nacimiento de la niña». Elena palideció. «¿Irregularidad?». «El acta fue modificada hace años. El nombre del padre biológico no coincide con el original». Alejandro intervino. «¿Qué quiere decir?». Víctor respiró hondo.
Que Sofía podría no ser hija del hombre que figura en sus documentos. Sofía apareció detrás de su madre. Mamá, ¿yo no soy tu hija? Elena se arrodilló de inmediato. Claro que sí, mi amor. Tú eres mi hija en el corazón, pase lo que pase. Víctor carraspeó. No cuestionamos el vínculo emocional. Pero existe la posibilidad de que su padre biológico pertenezca a una familia muy influyente. Alejandro sintió como su pulso se aceleraba. ¿Influyente cómo? Con conexiones empresariales, bancarias, y con una fortuna considerable. Elena comenzó a temblar. Yo nunca mentí. Mi esposo murió cuando Sofía era un bebé. Víctor asintió. No lo dudo. Pero hay pruebas de que usted fue engañada. Alejandro miró a Sofía, tan pequeña, tan frágil. ¿Quién podría ser su verdadero padre? Víctor cerró la carpeta lentamente. Eso es lo que estamos investigando. Esa noche, nadie pudo dormir. Elena observaba a su hija mientras respiraba suavemente, preguntándose si su pasado escondía más secretos de los que imaginaba. Alejandro, por su parte, caminaba de un lado a otro del salón, con una sensación desconocida oprimiéndole el pecho. Al día siguiente, Víctor regresó con más información. Señor Montoya, encontramos algo interesante. Alejandro lo miró con atención. Hable. Hace 9 años, una mujer llamada Lucía Ferrer dio a luz en una clínica privada. El bebé fue declarado muerto, pero hay indicios de que fue entregado a otra familia. Elena se llevó la mano a la boca. Yo me llamo Elena Ferrer. Lucía era mi hermana. El silencio cayó como un rayo. ¿Su hermana? Repitió Alejandro. Sí. Murió en un accidente poco después de dar a luz. Víctor asintió. El ADN de Sofía coincide con el de la familia Ferrer. Elena empezó a llorar. Entonces Sofía es hija de Lucía. Sofía se acercó a ella. ¿Eso significa que tengo otra mamá? Elena la abrazó con fuerza. Tu mamá soy yo, siempre. Alejandro sintió que algo no encajaba del todo. ¿Y el padre? Víctor lo miró con una expresión seria. El padre biológico pertenece a una de las familias más poderosas del país. Alejandro frunció el ceño. ¿Cuál? La familia Montoya. El aire pareció desaparecer del salón. Eso es imposible, susurró Alejandro. Víctor mostró un documento. El ADN coincide con el de su difunto hermano, Sebastián Montoya. Alejandro se llevó la mano al pecho. Sebastián. Él murió hace 10 años. Exactamente, respondió Víctor. Y nunca supo que tenía una hija. Elena miró a Sofía con los ojos llenos de lágrimas. Entonces, tú eres una Montoya. Sofía parpadeó. ¿Eso es bueno? Alejandro se acercó lentamente. Eso significa que eres parte de mi familia. La niña sonrió. ¿Tú eres mi tío? Alejandro asintió, con la voz quebrada. Sí, mi pequeña. Elena observó la escena con el corazón dividido entre gratitud y miedo. ¿Qué pasará ahora? Víctor cerró la carpeta. Legalmente, Sofía tiene derecho a una herencia significativa. Alejandro levantó la mano. El dinero no importa. Pero hay personas que sí lo consideran importante, advirtió Víctor. Y podrían intentar reclamarla. Elena apretó a su hija contra el pecho. No dejaré que nadie la aparte de mí. Alejandro se arrodilló frente a Sofía. Nadie te separará de tu madre. Sin embargo, al otro lado de la ciudad, en una mansión rodeada de muros y cámaras de seguridad, un hombre observaba una fotografía de Sofía con una sonrisa fría. Así que la niña vive con Alejandro, interesante. Su asistente tragó saliva. ¿Qué piensa hacer, señor Ricardo Montoya? Recuperar lo que me pertenece. El hombre apagó la luz y la habitación quedó en penumbra. Y esta vez, nadie podrá detenerme. Mientras tanto, Sofía dormía tranquila, sin saber que su nombre acababa de convertirse en el centro de una batalla silenciosa, una guerra de poder,
secretos familiares y decisiones que podrían cambiar su destino para siempre, porque aunque ahora tenía un hogar, amor y seguridad, fuerzas ocultas comenzaban a moverse en las sombras, dispuestas a arrebatarle todo, y solo el coraje de una madre, la lealtad de un tío inesperado y la inocencia de una niña podrían enfrentar lo que estaba por venir. Cuando una nueva visita, aún más peligrosa, tocara la puerta con intenciones que nadie podría imaginar y con una verdad que sacudiría los cimientos de esa nueva vida justo cuando todos creían que la tormenta había pasado. La tormenta volvió a caer sobre la ciudad como si el cielo conociera el peligro que se aproximaba. Elena despertó sobresaltada por un ruido metálico en la entrada del edificio. Miró el reloj, eran las 2 de la madrugada. El silencio posterior fue aún más inquietante. «Mamá», susurró Sofía desde la cama. «Tengo miedo». Elena la abrazó con fuerza. «Tranquila, mi amor. Estoy aquí». Pero su corazón latía con violencia. Desde la revelación sobre el origen de Sofía, la calma se había convertido en un lujo imposible. Alejandro había reforzado la seguridad, había colocado guardias en cada piso, cámaras en cada pasillo, pero la sensación de amenaza no desaparecía. Un golpe seco resonó en la puerta principal del apartamento. «¿Quién es?», preguntó Alejandro desde el salón, con la voz firme pero el rostro tenso. «Entrega oficial», respondió una voz desconocida. Alejandro hizo una señal a los guardias y se acercó con cautela. Al abrir, un hombre de traje oscuro extendió un sobresellado. «Notificación judicial. Custodia provisional». Alejandro frunció el ceño. «¿Custodia de quién?». «De la menor Sofía Ferrer Montoya». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «No», gritó. «Ella es mi hija». El hombre mantuvo la compostura. «Una orden firmada por el señor Ricardo Montoya solicita una evaluación legal del entorno de la menor». Alejandro apretó los puños. «Ricardo no tiene ningún derecho. Eso lo decidirá el tribunal». Cuando la puerta se cerró, el silencio fue aún más pesado que antes. «No voy a perder a mi hija», susurró Elena, con lágrimas corriendo por su rostro. Alejandro se acercó y puso una mano en su hombro. «No estás sola. No permitiré que Ricardo la toque». Sofía observaba todo desde el pasillo, con los ojos grandes y confundidos. «¿Me van a quitar de aquí?». Elena corrió hacia ella y la abrazó. «Jamás». Pero en su interior, el miedo crecía. A la mañana siguiente, un coche negro esperaba frente al edificio. Dentro, Ricardo Montoya observaba el cielo gris con una sonrisa fría. «Alejandro siempre fue demasiado sentimental», murmuró. «Los sentimientos no ganan guerras». Su asistente revisaba unos documentos. «El juez ha aceptado revisar el caso. Argumentaremos que la niña necesita una familia adecuada». Ricardo soltó una carcajada. «Y nada es más adecuado que el apellido Montoya». En el apartamento, Elena preparaba el desayuno como si fuera una mañana normal, aunque sus manos temblaban al servir la leche. «Mamá, ¿por qué ese señor quiere llevarme?», preguntó Sofía. Elena se arrodilló frente a ella. «Porque hay personas que creen que el dinero es más importante que el amor». Sofía frunció el ceño. «Pero tú me quieres más que nadie». Elena sonrió entre lágrimas. «Exactamente». Alejandro entró con el teléfono en la mano. «El abogado viene en 1 hora. Vamos a luchar». Elena respiró hondo. «Haré lo que sea necesario». El día avanzó entre reuniones, llamadas y documentos legales. Cada palabra parecía una batalla, cada firma una defensa desesperada. Sin embargo, al caer la tarde, un coche desconocido se detuvo frente al edificio. 2 hombres bajaron. No llevaban trajes. No llevaban identificaciones. Solo miradas frías. Los guardias reaccionaron, pero uno de ellos levantó una placa falsa. «Inspección de seguridad». Antes de que alguien pudiera detenerlos, ya estaban dentro. Elena escuchó pasos apresurados. «Alejandro», susurró. «Demasiado tarde». La puerta se abrió de golpe. «Buenas noches»,
dijo uno de los hombres con una sonrisa torcida. Venimos por la niña. Elena se interpuso de inmediato. No daré un paso atrás. El hombre sacó un arma. No es una petición. Alejandro apareció detrás de ella. Bajen el arma. No hoy, señor Montoya. Sofía comenzó a llorar. Mamá. Elena la abrazó con fuerza. No te sueltes de mí. Uno de los hombres avanzó, pero de pronto se escucharon sirenas. Policía. Los intrusos se miraron entre sí y retrocedieron rápidamente. Esto no ha terminado, advirtió uno antes de huir. Cuando todo quedó en silencio, Elena cayó de rodillas, temblando. Quieren llevársela, de verdad quieren llevársela. Alejandro apretó los dientes. Ricardo ha cruzado la línea. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Elena permaneció a su lado, acariciándole el cabello. Mamá, si me llevan, ¿me buscarás? Elena sintió que el corazón se le rompía. Te buscaré hasta el fin del mundo. Sofía sonrió débilmente. Entonces no tengo miedo. Mientras tanto, en la mansión Montoya, Ricardo observaba las imágenes de las cámaras ocultas que mostraban el apartamento. Fallaron, dijo con frialdad. Pero no importa. Su asistente dudó. ¿Y si Alejandro gana el caso? Ricardo bebió un sorbo de whisky. Entonces cambiaré las reglas. A la mañana siguiente, una nueva noticia sacudió la ciudad, un escándalo financiero relacionado con empresas de Alejandro aparecía en todos los medios. Es una trampa, dijo Elena. Quieren destruirte. Alejandro apretó los puños. Quieren distraerme. ¿Y si te arrestan? Alejandro miró a Sofía. No les daré esa victoria. Pero los golpes no se detuvieron ahí. Horas después, una asistente entró corriendo. Señor Montoya, el juez ha cambiado la audiencia para hoy. Elena sintió que las piernas le fallaban. ¿Hoy? Alejandro asintió. Ricardo quiere el control total. El tribunal estaba lleno. Cámaras, periodistas, murmullos. Elena sostenía la mano de Sofía con fuerza. Ricardo entró con una sonrisa calculada. Querida Elena, dijo. No te preocupes. La niña estará mejor conmigo. Elena lo miró con furia. Usted no sabe lo que es amar. Ricardo se inclinó hacia ella. Yo sé lo que es ganar. El juez pidió silencio. Comenzaremos con los argumentos. Los abogados hablaron de herencias, estabilidad, prestigio, poder. Elena escuchaba en silencio. Cuando le dieron la palabra, su voz tembló. No tengo millones. No tengo mansiones. Solo tengo amor. Y eso ha sido suficiente para que mi hija sobreviva cuando el mundo le dio la espalda. Sofía levantó la mano. ¿Puedo hablar? El juez dudó, pero asintió. Yo quiero quedarme con mi mamá, dijo la niña. Ella me abraza cuando tengo miedo. El tribunal quedó en silencio. Ricardo apretó la mandíbula. Pero el juez aún no había dictado su decisión. Y mientras todos esperaban el veredicto, una llamada urgente interrumpió la sesión. Señoría, tenemos nueva información sobre el pasado de Elena Ferrer. Elena sintió que la sangre se le helaba. Alejandro giró la cabeza. ¿Qué información? El funcionario respiró hondo. Un secreto que podría cambiar por completo este caso. El murmullo estalló en la sala. Elena abrazó a Sofía con fuerza. Porque sabía, en lo más profundo de su corazón, que aquello que estaba a punto de salir a la luz no solo pondría en riesgo la custodia de su hija, sino que también revelaría una verdad capaz de destruir todo lo que había construido, justo cuando creía que lo peor había pasado y que el amor había sido suficiente para protegerlas, sin imaginar que el pasado guardaba una sombra tan poderosa que estaba a punto de alcanzarlas. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que parecía poder cortarse con un cuchillo. Elena apretaba la mano de Sofía con una fuerza que solo el amor desesperado puede dar. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas, buscaban a Alejandro, quien permanecía firme,
como un muro frente a la tormenta. El funcionario avanzó con una carpeta en la mano. Hemos confirmado que Elena Ferrer fue víctima de un programa ilegal de adopciones encubiertas hace 9 años. Su hermana Lucía fue obligada a entregar a su hija tras recibir amenazas. Elena, sin saberlo, rescató a la bebé y la crió como propia. El murmullo se convirtió en un estallido de voces. Ricardo Montoya se levantó bruscamente. Eso es irrelevante. La niña pertenece a mi familia por sangre. El juez levantó la mano. El vínculo biológico no siempre define la verdadera paternidad. Elena, con la voz quebrada, habló. Yo no elegí traer a Sofía al mundo, pero sí elegí amarla. Cada día. Cada noche. Cuando tenía fiebre, cuando lloraba, cuando no teníamos nada que comer. Yo estuve ahí. Sofía levantó la cabeza y miró al juez. Mi mamá es mi hogar. Alejandro se puso de pie. Sebastián, mi hermano, habría querido que su hija creciera con amor, no con ambición. Ricardo sonrió con desprecio. El amor no paga universidades. Alejandro lo miró fijamente. Pero construye seres humanos. El juez respiró hondo y golpeó suavemente el martillo. Tras escuchar los testimonios y revisar las pruebas, este tribunal reconoce a Elena Ferrer como la tutora legal y emocional de Sofía. La custodia permanecerá con ella. Elena soltó un grito ahogado y cayó de rodillas, abrazando a su hija. Gracias, gracias. Sofía lloraba de felicidad. Ricardo se quedó inmóvil, con el rostro endurecido por la derrota. Esto no ha terminado, murmuró. Pero por primera vez, nadie le creyó. Días después, la vida comenzó a transformarse. Alejandro cumplió su promesa. Elena recibió un puesto estable, un hogar digno y, sobre todo, respeto. Sofía ingresó a una escuela donde por primera vez tuvo libros propios, amigos y sueños sin miedo. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Sofía miró a su madre. Mamá, antes tenía miedo de perderte. Elena se agachó a su altura. ¿Y ahora? Ahora sé que el amor no se pierde. Alejandro las observaba desde un banco, con una sonrisa serena. Por primera vez en años, su corazón no estaba vacío. Pero la historia no terminó ahí. Un mes después, los medios explotaron con una noticia inesperada: Ricardo Montoya había sido arrestado por fraude, corrupción y tráfico de influencias. Sus empresas colapsaron. Su imperio se derrumbó. Elena vio la noticia en silencio. El poder sin amor siempre cae, susurró. Alejandro asintió. Y el amor verdadero siempre resiste. Una noche, Sofía apareció con su vieja muñeca rota, la misma que había tenido cuando pedían comida en la calle. ¿Puedo guardarla?, preguntó. Elena sonrió. Claro. Para recordar de dónde venimos. Alejandro se acercó y le regaló una nueva muñeca. Y para celebrar hacia dónde vas. Sofía abrazó a ambos. Tengo 2 familias. Elena la corrigió suavemente. Tienes una sola, hecha de amor. Los años pasaron. Sofía creció fuerte, segura, llena de sueños. Elena nunca olvidó los días de hambre, pero tampoco permitió que definieran su futuro. Alejandro convirtió su fortuna en proyectos sociales, ayudando a madres como ella, demostrando que la verdadera riqueza está en cambiar vidas. En el aniversario de aquel día en el restaurante, volvieron al mismo lugar. El camarero los reconoció. Nunca olvidaré cuando llegaron aquí por primera vez. Elena sonrió. Yo tampoco. Sofía levantó su vaso. Por las segundas oportunidades. Alejandro levantó el suyo. Por el amor que salva. Y Elena, con lágrimas en los ojos, susurró. Por los corazones que nunca se rinden. La lluvia volvió a caer sobre la ciudad, pero ya no traía tristeza. Traía esperanza. Porque una madre que lo dio todo, una niña que nunca dejó de creer y un hombre que aprendió a amar habían demostrado que el verdadero milagro no es el dinero, sino la bondad. Y así,
lo que comenzó como una simple petición por un plato de comida terminó convirtiéndose en una historia que cambió destinos, sanó heridas y enseñó al mundo que cuando el amor guía los pasos, ningún pasado es demasiado oscuro y ningún futuro es imposible.